Hola, muy buenos días a todos. Es muy bueno poder compartir un domingo más junto a ustedes a través de este medio. Con los jóvenes queríamos reflexionar acerca de un tema muy importante para nuestras vidas. Seguramente ninguno de nosotros ha dudado acerca de la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Sin embargo, alguna vez nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy siendo fiel a Dios? Para poder reflexionar sobre este tema, hay muchas historias en la Biblia que hablan de mujeres y hombres que han sido fieles a Dios y cuáles fueron esas consecuencias. Sin embargo, para poder abrir esta reunión a través de una breve reflexión, vamos a empezar leyendo el capítulo número 3 de Daniel. Los invitamos a abrir sus Biblias y leer con nosotros. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Para la presentación de la estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida, un mensajero anunció: hay aquí gente que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes, el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó a hacer. Quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro. Pero como los judíos no obedecieron la orden, unos babilonios fueron a ver al rey para acusarlos. Le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Sabemos que usted nos ha ordenado adorar a la estatua de oro, tan pronto como oigamos la música. También sabemos que quien no obedezca será arrojado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto, a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a estos tres judíos. Cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le respondieron: Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esta estatua de oro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Luego, ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrac, a Mesac y a Abed-Nego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros: me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces, dijo el rey: ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí. Los tres jóvenes salieron del horno. Enseguida, los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos a ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa había quemado. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvarlos. Tantos confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. No hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero.
no me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Además, Nabucodonosor le dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia. Hoy seguramente no tenemos que arrodillarnos ante una estatua, pero en muchos ámbitos de nuestras vidas tenemos que demostrar nuestra fidelidad hacia Dios. En primer lugar, debemos tener en cuenta que siempre nuestra actitud va a ser contraria a la de la mayoría. Siempre vamos a nadar contra la corriente. La presión en el trabajo, la universidad, la calle, el club, siempre va a ser hacer lo que todos hacen. Cuando estos 3 jóvenes no se arrodillaron, seguramente muchos de sus antiguos compañeros judíos que vinieron con ellos de Israel sí se arrodillaron. ¿Por qué? Porque era más fácil ser de montón. Nadie se iba a dar cuenta. En segundo lugar, y como consecuencia natural de lo primero, la actitud fiel siempre va a crear oposición. Vamos a tener que luchar contra la corriente. Siempre va a haber acusaciones y burlas. Sos un santurrón, todos lo hacen, ¿por qué vos no lo vas a hacer? Sos un anticuado. Ahí es hora de soportar esta oposición, marcar la diferencia y vivir una vida que honra al Señor. En tercer lugar, siempre va a estar la tentación de acomodarse, de librarse a la corriente, de aflojar. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasa? Él huirá de vosotros. Por último, y para cerrar esta breve reflexión, ser fieles a Dios va a traer bendición a nuestras vidas, pero también va a bendecir a nuestro entorno. Fíjense que Nabucodonosor, un rey pagano, terminó diciendo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Sí? Es un desafío para nosotros entonces poder llevar una vida de fidelidad hacia Dios. Bueno, los invitamos ahora a tener un momento de oración. Para eso les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, pero también porque nos escuchas, y te pedimos hoy en este momento que nos limpies y nos perdones de todos nuestros pecados. Te pedimos también que nos ayudes a tener una vida de fidelidad hacia ti, que nos ayudes a ser la sal y la luz de este mundo, Señor, como dice tu palabra. Te pedimos que nos tomes de las manos para poder anteponernos a la corriente de este mundo, Señor, y poder ser cartas abiertas para los demás, para que podamos transmitir tu amor hacia este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Todos nosotros tenemos problemas, es algo en común. ¿Y cómo canalizás vos tus problemas? Tal vez lo haces a través de cosas buenas, el arte, entretenimiento, hablar con un amigo. Lo haces a través de cosas no tan buenas, relacionadas a las adicciones, sexo, dinero, pornografía, drogas. Hoy quiero presentarte a alguien que es la solución a todos tus problemas. Pero sobre todas las cosas, al problema más grande que vos y yo tenemos. Y ese problema se llama pecado. Esas cosas que no tenemos que hacer y que hacemos. Y aquellas cosas que sí tenemos que hacer, pero que por alguna excusa no hacemos. Hoy quiero hablarte de Jesús, del Hijo de Dios. El único que fue capaz de morir en tu lugar y en mi lugar. Hace más de 2000 años, Jesús, siendo enviado por Dios su Padre, descendió a esta tierra y murió en una cruz, como el peor de los ladrones, en tu lugar y en mi lugar. El Señor Jesús derramó su sangre, sangre preciosa, que nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados, de ese problema que te comentaba al principio. Y la obra de Jesús, la obra de salvación, no quedó ahí. El Señor Jesús resucitó a los 3 días y hoy nos está esperando en el cielo. Pero quiero decirte que Dios, el Padre de Jesús, es un caballero. Él no va a entrar donde nadie le permita. Él no va a forzarte a que hagas nada. El regalo de la salvación, el perdón de tus pecados, está ofrecido. Te es ofrecido hoy. ¿Lo vas a aceptar? Quiero leerte un pasaje, un versículo en la Biblia que se encuentran en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos el amor del Padre disponible, el amor de Dios disponible. Nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Lo único que tenemos que hacer es decirle: acepto el regalo de la salvación. Me reconozco pecador, reconozco que cometo pecados, quiero arrepentirme, quiero comenzar una nueva vida.
Y eso es lo que vos tenés que hacer hoy. Así como hablas con un amigo o con cualquier persona, lo podés hacer con Dios. Y si no te animas, en pantalla vas a ver la página de nuestro Facebook, para que nos puedas escribir en privado, por supuesto, y nosotros podamos hablar con vos, contestarte tus dudas, pero sobre todas las cosas ayudarte a que tomes esta decisión, la decisión más trascendental que puedas tomar en tu vida. Te animo a hacerlo. Hoy es el tiempo para que vos puedas recibir a Dios. Que Dios te bendiga. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hoy queremos considerar una cualidad de la que habla mucho Pablo en este pasaje. La palabra que emplea Pablo es pistis, el término que generalmente traducimos como fe. En este contexto, sin embargo, se refiere a una persona que es confiable, responsable, fiable. La actitud tiene sus raíces en una postura de firme confianza en Dios, la cual es indispensable para caminar en el medio de los desafíos, las dificultades y los contratiempos que son parte de la vida, y más en estos momentos que estamos pasando de pandemia. Esta actitud es comparable a la absoluta confianza que posee un niño en sus padres. No duda de que ellos puedan solucionar sus problemas, sanar sus dolores y proveer lo que necesite ante cada desafío que enfrenta. Creer sin titubeos que sus padres poseen las respuestas a todas sus preguntas es lo que nos desafía a hacer hoy. Poder confiar en nuestro Padre, de que Él es fiel, de que tenemos la convicción de que es bueno y convierte todas las situaciones en provechosas, ¿sí? Sin importar lo adversa que puedan parecer las circunstancias. Así que esto es lo que queríamos compartir, de que sigamos confiando y depositando nuestra fe en Dios.
Buenos días, queridos hermanos. Quería compartir con ustedes para el momento de la ofrenda un pasaje que se encuentra en 2 Corintios 8, algunos versículos como el 1, el 2, el 3 y por último el 12. Y voy a leer de una versión que se llama Nueva Biblia Viva, que me pareció que tiene un lenguaje práctico para que podamos entender y poder aplicar. Y dice así: quiero hablarles ahora sobre la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Aunque los hermanos han estado pasando por grandes tribulaciones, han mezclado la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan, y como resultado han abundado en rica generosidad. No han dado solo lo que pueden dar, sino mucho más, y soy testigo de que lo han hecho voluntariamente. Y el versículo 12 dice: si están de veras ansiosos de dar, la cantidad que den será bien recibida. Dios quiere que den de lo que tienen, no de lo que no tienen. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que, aún estando en grandes tribulaciones, en momentos de extrema pobreza, han seguido siendo fieles a Dios. Y Dios cumple su promesa. Creo que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que a pesar de este tiempo difícil que nos toca pasar, tal vez haya muchas familias que están con problemas económicos o atravesando falta de trabajo, pero Dios sigue siendo fiel y nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Él y Él va a cumplir su promesa con nosotros. Me gusta mucho este pasaje porque también menciona la palabra voluntariamente y eso es la ofrenda. Tiene que nacer en nuestro corazón y también como dice en el versículo 12, Dios no nos va a pedir lo que no tenemos. Pero hay promesas en la Biblia que hablan de que Dios puede abrir las puertas del cielo en bendiciones para nosotros si nosotros le damos a Él lo que le corresponde. Pero ¿con qué actitud debemos dar nuestras ofrendas? Con alegría, porque Dios dice que ama al dador alegre. Y para terminar, quiero que recordemos la promesa que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido para nuestras vidas y nada nos va a faltar.
y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás. Mi Dios, mi paz, siempre serás. Mi Dios, mi paz, siempre serás. Solo tú. Saludos, querida iglesia de Saavedra. Es un privilegio nuevamente tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Me gustaría animarte con lo que Dios nos va a hablar en este día a través de lo que es la fidelidad de Dios. Vamos a estudiar más en cuanto a esta palabra, pero no solamente en cuanto a la fidelidad de Dios, sino nosotros como sus hijos en cómo tenemos que responder a esa fidelidad. Les comparto que si algo hemos podido disfrutar en este tiempo desde México, junto con Evelyn, es ver la fidelidad de Dios en cada detalle y en cada circunstancia. No ha sido fácil y la verdad que ha habido momentos en los que uno tiende a desesperarse, tiende a pensar de más y perdemos de vista que en la fidelidad de Dios están recalcadas sus promesas, su bondad, su provisión, su cuidado para cada uno de los detalles de nuestra vida. Pero tal vez si hablamos de la fidelidad sería lindo poder recordar y poder pensar en aquellos ejemplos de personas que fueron fieles y que nos dejaron ese estándar de lo que es una vida entregada a Dios. Tal vez una vida no reconocida de manera ministerial o no muy reconocido en el mundo entre el ámbito de los creyentes, pero que tal vez vos y yo tenemos ese testimonio vivo de alguien que fue de influencia en nuestra vida y aún con su ejemplo vemos la fidelidad de Dios. Me gustaría tal vez comenzar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Me gustaría que me acompañes al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 2 y te quiero leer ahí un versículo, Apocalipsis 2:10, que dice de la siguiente manera. Vamos a ir a lo que es la vida de una persona que se llamó Policarpo. Y me gustaría ahí que con tu Biblia puedas acompañarme mientras yo voy a estar leyendo este pasaje, ahí que nos acompañen con la lectura. Dice así Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Es un mensaje de la iglesia a la iglesia de Esmirna. Y dice así, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y fíjate lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Históricamente en este tiempo vemos que hubo un anciano, un obispo de esta iglesia que se llamó Policarpo. Y la historia nos habla de que él fue llevado ante el procónsul romano y con 86 años de edad, ese procónsul le dijo, Policarpo, quiero que por tu avanzada edad me compadezco de ti y te voy a pedir algo, que jures por la fortuna de César, que te arrepientes, que digas, no creo en Cristo y para mí esas personas son lo peor, ¿no? El procónsul le dijo prácticamente, retráctate de lo que pensás, de lo que decís. Y Policarpo le dice, si en estos 86 años he visto la fidelidad y la bondad de mi Rey, de mi Señor Jesucristo, ¿cómo voy a retroceder y retractarme? El procónsul subió la apuesta y le dice, retráctate, porque si no voy a echar fieras delante de ti. Y
que te herirán, que te lastimarán. Y él le dice, manden a las fieras. El procónsul le dice, en otra manera le dice, el fuego por el que vas a pasar te va a hacer doblar tu espíritu. Vas a negar a Cristo. Y Policarpo les dice, ¿qué son las llamas de este mundo por unos breves instantes comparadas con las llamas eternas del infierno preparado para aquellos que niegan a Jesucristo? Finalmente, Policarpo fue un mártir, puso su vida en esa manera delante de Dios en sacrificio y fue alguien que murió con gozo, teniéndose por mártir, teniéndose por alguien que murió por la causa de Jesucristo. Y la fidelidad de este hombre no comenzó con su vida solamente, sino que hubo alguien que trabajó en su vida, que fue de bendición, que lo instruyó y que el ejemplo de esa persona fue fidelidad y entrega. Tal vez si nosotros pensamos en la iglesia, hace un momento compartía con Eve, y me acuerdo, hermanos, cuando tuvimos el privilegio de estar ahí en la iglesia en Saavedra en la noche de los templos, y tuvimos diferentes estaciones. Y me acuerdo que estaba la estación de los comienzos de la historia de la iglesia, de los barcos, de cómo llegaron desde Europa al puerto, a Buenos Aires, cómo se establecieron, cómo fueron a trabajar la tierra y aún en el tiempo libre, después del trabajo, se dedicaron a construir el templo. Y cuando me cuentan la historia del subsuelo de la iglesia y a pico y pala y la entrega que hubo, yo pienso en esos obreros, en esas personas que no lo hicieron por una mera tradición, no lo hicieron por creer que eso era lo mejor para ellos, sino que lo hicieron por una convicción delante de Dios, por un ejemplo y un testimonio de fidelidad. Pienso en esas personas y tal vez tenemos las fotos en blanco y negro, ¿no? Hoy en día, qué fácil es tomarte una selfie, ¿verdad? Y ponerte un café, una Biblia y poder decir acá, teniendo un tiempo con Dios. Qué fácil es subir una historia en Instagram, en WhatsApp, en las redes sociales y decir, Dios me está hablando. Qué diferente en ese tiempo, ¿no? Hablando de hace 60, 70 años atrás, que las fotos eran contadas con los dedos y que en esas fotos aparecen personas y obreros que estuvieron dispuestos a dejar esas comodidades y esos tiempos por levantar una obra, un edificio, una iglesia para la gloria de Dios. Qué impactante esos testimonios de esas personas que tal vez no posaron para la foto. Y no digo que hoy en día esté mal que nos tomemos una foto como grupo y nos animemos los unos a los otros. Por supuesto que no, estoy a favor que hagamos eso. Pero en ese tiempo las fotos eran contadas. Las fotos eran en momentos precisos en los que uno estaba sirviendo, estaba entregado y dedicado a lo que tenía que hacer. Y veo esas personas en la iglesia Saavedra y pienso en el testimonio de fidelidad. O sea que hoy en día Dios ha puesto obreros en la iglesia para que continúen con la obra. Pero se demanda algo de cada uno de nosotros y el estándar es muy alto. No se demanda capacidad de parte de Dios. No nos demanda carisma el Señor. Nos demanda fidelidad. Si hay algo que pesa en los corazones el Señor, es un carácter cristiano. Es un carácter que evidencie la gracia, la bondad, la fidelidad de Dios. Los resultados en la obra, los que Dios va a hacer, es resultado de la fidelidad, de una correcta mayordomía de parte nuestra como siervos de Dios. Y si vamos a hablar de fidelidad, entendámoslo así. Dios es fiel, Dios siempre ha sido fiel, es y será fiel. Dios es fiel. En Santiago, el libro de Santiago, el apóstol nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro buen Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un Dios que no cambia, un Dios que sigue siendo fiel. Y siempre lo será, a pesar de que vos y yo seamos infieles. A pesar de que cada día no nos levantamos con el deseo de decir, Señor, cuán maravillosa es tu misericordia, grande es tu fidelidad y quiero corresponderte con esa fidelidad. Nosotros las circunstancias permean y nuestro estado de ánimo varía. Podemos ser como el hombre de doble ánimo que también dice en Santiago, que es de doble ánimo y es inconstante en cada decisión que toma. Pero por eso tenemos que ahondar en la palabra de Dios. No solo recordar los testimonios de fidelidad, tomar el desafío de que vos y yo podemos tener una vida que evidencie fidelidad, porque finalmente es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es lo que Dios exige
de cada uno de nosotros. Me gustaría que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Ahí vamos a ver el ejemplo de lo que Pablo habla a los hermanos en Corinto en cuanto a lo que implica ser fieles a Cristo. Y lo usa con un cuadro hermoso, el cuadro de lo que es el matrimonio. Entonces, si me pueden acompañar a 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Ojalá me toleraseis por un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, para hablarte un poco de este pasaje, Pablo tenía un tremendo celo por las iglesias. Aún más, a Pablo le preocupaba aquellas personas que llegaron a las iglesias y procuraban decir que eran apóstoles. Pablo usa hasta la ironía para decir, perdónenme si no soy como estos superapóstoles, hablando de aquellas personas que eran falsos maestros y que como la serpiente con astucia engañó a Eva, estas personas tergiversaban la palabra de Dios y desviaban a la iglesia de una entrega a Cristo, de una fidelidad al Señor. Estas personas les decían palabras afectuosas a sus oídos a las personas, palabras lindas que les llevaban a ellos a no buscar ser fieles a Cristo, a buscar sus propios intereses. Pablo tiene un tremendo celo por la iglesia. Tal vez podríamos abarcar este pasaje para hablar del peso de un anciano en una iglesia, de un pastor por su iglesia, que tiene un objetivo y es presentar a la iglesia en total fidelidad para con Cristo. Que cada hermano crezca en su vida espiritual, en su vida en Cristo y sea fiel para con el Señor. Ese es el peso de cada uno de los obispos, de los ancianos de las iglesias. Y Pablo no es la excepción. Pablo es acá nuestro parámetro, nuestro estándar. El peso que él tenía por los hermanos de que sean fieles para con Cristo. Pero pensemos en el cuadro que él utiliza. Pablo acá se presenta como las costumbres del Antiguo Testamento, como las costumbres orientales, en las cuales el padre en el matrimonio, en la parte previo a las bodas, en la etapa del desposorio, presentaba a su hija pura, virgen, y procuraba encontrar un esposo que sea digno de confianza, que sea fiel, que sea una persona que realmente tema a Dios. Y el padre tenía esa responsabilidad de entregar a su hija de esa manera. Pablo acá asumiendo la parte de que tiene un peso por la iglesia, de que la iglesia sea fiel para con Jesucristo. Y es hermoso este pasaje porque habla de que la consumación de esto es cuando el Señor venga por su iglesia, las bodas del Cordero, cuando estemos con Él en su presencia, en plenitud, cuando estemos presentados como la iglesia de Cristo, como la esposa preparada para ese momento único, ese momento maravilloso y glorioso. Sin embargo, Pablo les dice a los corintios, sean fieles, no se desvíen. ¿Qué sucede con el concepto de una iglesia que se presenta con Cristo? Bueno, lo que nos está diciendo acá en cuanto a la fidelidad es que así como nos presentó, así como Dios hizo esa obra a través de Jesucristo en la cruz y nos compró con su sangre, en un momento a otro, al estar con Cristo como esposa, como iglesia, a estar delante de Él, nuestra condición cambió totalmente. En esta relación de matrimonio que vemos aquí, de fidelidad, es Jesucristo asumiendo nuestras deudas, es Jesucristo que por su gracia nos da de sus recursos. El cuadro que usa Pablo es completo, acá diciéndoles, cuando se casan, no solamente se unen, sino que su estado, su condición, la forma legal es distinta. Ahora tienen beneficios en común, asumen todo, pero no solamente eso. Acá está hablando del concepto de que la relación se profundiza. Al estar casados con Cristo, nuestro parámetro de fidelidad es que en la relación se tiene que profundizar esa fidelidad. Tenemos que buscar a Cristo con esa entrega, con esa convicción. Por eso con Jesús no solamente gozamos de los beneficios legales, sino que entramos en esa relación que debe crecer a través del tiempo. Pero eso depende de cada uno de nosotros.
Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es Cristo quien produce ese cambio en nosotros. Es hermoso el cuadro que vemos. La metáfora del matrimonio, como te mencioné, que se usa, es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Dios uniéndose con su pueblo mediante un pacto relacional, siendo así Él su Dios y el pueblo siendo suyo. Dios es un Dios celoso, un Dios que quería que, así como Israel sea una nación, que le dé gloria a Él y que anuncie a los pueblos y sea diferente y muestre que por la fidelidad de Dios y por su fidelidad de pueblo para con Dios, las personas conozcan de Dios y de su bondad y de su gracia. Ahora, ¿qué significa casados con Cristo? ¿Qué significa en este pasaje cuando Pablo le dice a los corintios, ustedes como iglesia están casados con Cristo? Significa que somos el objeto de sus afectos y Él de los nuestros. Significa que Pablo le está diciendo a los corintios, los afectos que ustedes deben tener son para con Cristo. Deben tener sus caricias, deben disfrutar de esas caricias y deben darle a Él todos esos afectos. Estos falsos maestros que acaban de llegar les están acariciando y de una manera muy sutil les están desviando a ustedes de lo que es la fidelidad para con Dios. Los están llevando a que vean alrededor y que los afectos y las necesidades que tienen procuren suplirlas con cosas que este mundo ofrece. Tal vez esto que escribe Pablo no es muy distinto al tiempo en el que vivimos. La realidad es que tal vez las circunstancias han cambiado, pero sigue siendo la misma lucha en tu vida y en mi vida. Si algo hemos buscado, son afectos en cosas externas. Pablo diciendo, es Cristo, el esposo pleno, que suple todo afecto. ¿Por qué te sales y buscas en otros lugares aquello que solamente Cristo te puede dar? Y tristemente aún en el ámbito como hijos de Dios, nunca vamos a poder encontrar satisfacción sintiéndonos realizados en cosas que son efímeras, que la gente te aplaude, que un ministerio de la iglesia te reconoce, que una posición dentro de la iglesia te da. Y tal vez eso es lo que llena nuestros corazones, pero finalmente esas motivaciones son incorrectas. Delante de Dios, el Dios que pesa en los corazones, podemos hasta sutilmente hacer de la obra un ídolo. En vez de que sea Dios el dueño de la obra, nosotros pensar que somos determinantes en esta obra, somos las personas claves, cuando lo que Dios nos dice es por gracia que te he dado esta obra, este ministerio para hacer. Tal vez no tenemos que ir y pensar afuera en qué son aquellas cosas que me han desviado, que han sido razones de mi afecto, como el dinero, las posesiones. Tal vez deberíamos pensar en cosas dentro de nuestro corazón, las expectativas, nuestro trato para con nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, los esposos, las esposas. Tal vez es la familia incluso un ídolo en tu vida. Y es un ídolo porque tiene el lugar que solamente Cristo debe ocupar. Pablo les estaba diciendo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo es un ídolo en tu vida. Y si querés saber a qué estás adorando, simplemente fíjate en las pisadas de tus pies. Fíjate hacia dónde has estado caminando y eso te va a llevar a un altar. Y ese altar, tristemente, es un ídolo. Y ese ídolo te lleva a ser infiel para con el Señor. ¿Por qué buscamos y vemos en otras cosas razón de los afectos y motivos para deleitarnos cuando Cristo nos ha dado todo? Bueno, porque solemos ver en eso algo atractivo. Las cosas que adoramos son atractivas, indudablemente. Me gustaría mencionarte ahí en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando llegan los últimos días de Moisés y Dios le dice a Moisés, escribe este cántico para que el pueblo lo recuerde. Y cuando Dios le habla a Moisés y le dice, esto es lo último que tienes que hablar al pueblo, en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 20 al 21, Dios le habla a Moisés y como sabemos, por causa y desobediencia de no darle la gloria a Dios en cierto momento, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Pero aún en eso Dios, en su fidelidad, en su gracia y misericordia, usó a Moisés para hacer una obra tremenda.
Y aún Dios se toma el tiempo para decirle a Moisés lo que tristemente este pueblo iba a hacer a pesar de haber caminado todo este tiempo con Moisés. Y en el capítulo 31 de Deuteronomio, del versículo 20 al 21, dice: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres. Porque soy fiel, porque Dios es fiel, y en base a ese pacto de gracia y de fidelidad, eso que le juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, se cumple. Pero dice, la cual fluye leche y miel, a esa tierra donde fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Dice, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto, dice. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Dios diciendo, Moisés, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Israel, yo siempre seré fiel. Yo soy justo también, pero también soy santo. Y este pueblo que no se compromete en fidelidad conmigo, que se va tras esa infidelidad, como dice en el Antiguo Testamento, la fornicación en irse tras los ídolos. Este pueblo fornicó porque fue tras esos ídolos, buscó en otros la satisfacción que en mí tenía, será castigado. Pero aún así, este cántico que les dejo, perpetuo, la palabra de Dios verdadera, es una muestra clara de que yo sigo siendo fiel. Dios nos ha dejado su palabra para mostrarnos que Él sigue siendo fiel. En tu vida y en mi vida, en cada decisión, en cada circunstancia en las que no encontramos respuesta, no las tenemos que buscar en aquellos afectos que el mundo te puede dar. Es en la palabra de Dios donde encontramos no necesariamente la respuesta a cada una de las situaciones en las que hoy estás viviendo, pero sí encontramos muestras de la fidelidad de Dios, de la misericordia y de su gracia, que Dios sigue siendo fiel y que esa obra que está haciendo en tu vida, en mi vida, la sigue trabajando, la sigue perfeccionando. En este pasaje de Deuteronomio, lo que podemos ver es que hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios, pero esas bendiciones se tornaron en el fin mismo. Para Israel, esa tierra donde fluye leche y miel llegó a ser un distractor, llegó a ser algo que les desvió su corazón. Qué interesante que cuando Israel estuvo en el desierto, si había algo que evidenció cada día, era una columna de fuego, calor por parte de Dios, una nube, esa sombra, esa frescura, el maná, la presencia de Dios mismo en cada paso que daban. Su vigor no faltó, su calzado no se desgastó. Cuando estuvieron en el desierto, en un momento donde todo alrededor era sequedad, donde alrededor había muerte, donde no había fruto, evidenciaron la fidelidad de Dios. Dios siempre proveyó, Dios siempre lo sostuvo, a pesar de las quejas y las quejas y las quejas. Cuando entraron a la tierra de Canaán, se evidenció lo que había en el corazón de Israel. Ahora que ya no estaba en un desierto, ahora que estaba en un momento de comodidad, dieron riendas sueltas a lo que había en su corazón. Infidelidad para con Dios. ¿Cuántas veces vos y yo determinamos nuestra fidelidad a Dios por el ministerio que realizamos, por las obras que hacemos, por el reconocimiento de los demás hermanos? Pero delante de Dios, donde Él realmente ve en el fondo de nuestro corazón, como le dijo Dios a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es donde realmente somos evaluados y podemos ser infieles. Podés ser un tremendo pionero, podés ser una persona que predica, podés ser una persona que se da con todos, pero si delante de Dios somos infieles, esas obras se queman, porque solo fueron hechas en la carne. Y lo mismo Pablo le dice a los de Corintios: yo he sido apóstol para con ustedes, yo me he dado para con ustedes, yo les amo y mi mayor preocupación es que ustedes estén bien y que sean fieles a Cristo.
Ustedes son la iglesia, son la esposa y necesitan presentarse puros delante de Dios. En la vida en Cristo no depende de la felicidad, sino de la pureza espiritual. La vida en Cristo lo incluye todo. Permanecer fiel a Cristo en un mundo lleno de amantes que buscan tu afecto, mi afecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Me gustaría que me acompañes también ahí a Colosenses para que sepas por qué me conviene tener plenitud en Cristo y ser fiel a Él. La manera en cómo la palabra de Dios describe a Cristo es maravillosa. Y en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 23, dice que este es el esposo. El perfil del esposo es el siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos y separados de Dios, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, fieles y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro, un servidor para con ustedes. Este es el perfil del esposo y podemos usar muchísimo más de la riqueza que vemos en la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos para convencernos de que Cristo no es solamente fiel para con nosotros? Él es el sustentador. Él es aquella persona que tiene que ser lo primero en todo lo que somos. Otro pasaje que vemos es que en el capítulo 2 del versículo 8 de Colosenses dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esa es la manera en la que este mundo constantemente te bombardea y me bombardea para dejar de ser fiel a Dios. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, esto es clave, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos completos. No necesitamos los afectos de este mundo, no necesitamos ir tras esos afectos y regresar a Cristo en lágrimas e infidelidad. ¿Cuántas veces no te has sentido así? Porque le fallamos al Señor. Pero damos gracias a Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. Su fidelidad. Aunque Él sigue siendo fiel, aunque nosotros muchas veces nos desviamos. La vida en Cristo incluye todo. Y lo que Cristo aporta a nuestra relación cubre perfectamente las deficiencias, incapacidades y defectos que aportamos como pecadores a la relación. Qué diferente que eso en nuestra relación, ¿no? Entre personas. Cuando hablamos de que en una relación queremos ambos aportar lo mejor de nosotros y no queremos fallarle a la otra persona. Y aún sabemos, tristemente, que si nos comprometimos en esa relación y estamos casados, ambos cargamos con lo del otro. Y el amor ahí se basa en, aún a pesar de conocer a la persona, decidir amarla. Bueno, Cristo nos amó siendo nosotros enemigos y estando separados de Él, ni siquiera teniendo mérito alguno. Pudimos haber sido invitados a las bodas, pudimos haber sido solamente alguien que se le notificó, pero Él no nos hizo parte de una boda. Él dice que la iglesia pasó a ser la esposa de Cristo.
la posición que nos da, el amor que nos brinda, el pacto que tiene para con nosotros de manera incondicional, son muestras claras de su fidelidad para con nosotros cada día. Ahora, los que olvidan quiénes somos en Cristo, viven una vida sin fruto. Porque si yo veo estos pasajes y constantemente los recuerdo y los creo, ¿qué necesito de afuera? Si con Cristo tengo todo. Pero ¿por qué sigo buscando afuera lo que plenamente tengo en Cristo? Porque para conocerle, para poder creerle, tengo que buscar en su palabra. Tengo que enamorarme de él cada día, en esa relación que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos para con él. Y en este tiempo, si en tu corazón ha habido más cuestionamientos en tu mente de por qué pasa lo que pasa y de por qué Dios es así o asá, creo que no estamos indagando en las Escrituras ni en la palabra de Dios lo que ya nos dejó en claro, que Él es fiel y que hoy el tiempo en el que vivimos es una muestra y una evidencia más de que Dios es fiel. No vivimos, podemos asumir y catalogar esto como un tiempo de castigo de muchas cosas. No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que aún en este tiempo Dios sigue siendo fiel. Y más adelante Dios seguirá siendo fiel. Él siempre es fiel. Nuestra unión con Cristo forja la manera en que vivimos las dificultades y las bendiciones. Tenemos un futuro porque Dios está comprometido a terminar lo que ha iniciado en nosotros. Su palabra es fiel y así lo dice. Tenemos un Redentor que nos compró, nos dio su Espíritu y nos ha hecho su esposa. Demanda de nosotros esa fidelidad, esa entrega para con Él. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Todas estas bendiciones son parte y muestras de la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Jesucristo es seguro, es verdadero y permanente, como todo lo que se relaciona con Él. Su palabra existe, su palabra es verdad, su palabra permanece para siempre. Como Él es fiel y seguro, dependemos de Él. Algo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, una manera en la que Pedro anima a los hermanos con palabras que la verdad las tendríamos que recordar siempre. 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otra versión dice, nunca nos fallará. Fiel y verdadero porque Él es confiable. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Porque digno de confianza es quien te lo dice. Esa es la otra manera de usar la palabra fiel en el original. Alguien confiable, digno de esa confianza, Jesucristo. Y Él es fiel y permanente. Él debe persistir. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cumple su pacto por 1000 generaciones y su amor es inagotable. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad a Dios refleja la fidelidad de Dios. La manera en la que nosotros confiamos en Él y los afectos que tenemos los canalizamos solos en una persona y es Jesucristo. Experimentamos la fidelidad de Dios en cada uno de esos aspectos. Yo te animo, hermano, a que en esta tarde puedas examinar tu vida y puedas ver qué son aquellas cosas en las que sutilmente estamos canalizando nuestros afectos. Él es el único digno y el único que merece todo nuestro afecto. Porque Él es fiel, porque Él es confiable, porque Él es seguro y porque en Él tenemos todo. Como decía Colosenses, en Él estamos completos. No nos hace falta nada. Todo lo tenemos en Jesucristo.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias Dios porque aunque muchas veces te somos infieles, tú permaneces fiel, tú no puedes negarte. Siempre eres fiel y lo serás. Sin embargo, nosotros tenemos ese desafío, esa responsabilidad de corresponder con fidelidad, con una entrega total delante de ti. Y que sea ese nuestro desafío de cada día. Que lo que hoy atravesamos y vivimos nos hagan recordar de que tú eres fiel. Nos lleven a un corazón agradecido de que ya nos diste todos los recursos que necesitamos. Porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, nos diste el perdón, nos diste la salvación, nos diste el poder del Espíritu Santo, porque eres fiel y porque en el Espíritu Santo podemos ser llenos. Nos diste la oración para entrar en tu presencia, volcarnos delante de ti y experimentar tu fidelidad, tu bondad, que nos escuchas, Padre. Nos diste, Padre, la iglesia, la comunidad de fe, que debe anunciar a este mundo las virtudes, debe anunciar lo maravilloso que tú eres, tu fidelidad, tu misericordia, que nuestras vidas puedan evidenciar eso, irradien tu luz, para que muchos conozcan de quién eres. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Estamos completos en ti. No nos hace falta nada. Y lo que estamos atravesando, aún en medio de estas pruebas que podamos estar teniendo, te damos las gracias a ti. Gracias, Dios, por tu fidelidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana les saludo a todos ustedes con el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el honor. Como ustedes pueden observar, que mi estudio es diferente a otros días, porque el 10 de julio, en esta semana, he cumplido mis años. Llegué al año 80. Doy gracias al Señor por todo lo que Él realmente me ha dado en mi vida. Muy pronto pasaron esos 80 años, pero los gratos recuerdos me traen. Yo nací en Paraguay, en un monte. No tenía la oportunidad de estudiar como ustedes tienen hoy en día, y yo les pido que aprovechen los estudios, estudien, porque el estudio hoy en día vale mucho. Sin estudio no valemos nada en esta vida. Así que gracias por vuestros deseos, gracias por los presentes. Aquí hay solamente algunos, pero recibí muchos presentes de cada uno de ustedes. Mil gracias. No olvidemos que hoy cumple Lidia también sus años. Desde ya, Lidia, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te sigue usando en aquel ministerio al cual respondiste al llamado del Señor. Y en estos momentos, terminando este encuentro, vamos a estar orando, suplicando la bendición del Señor sobre la vida de cada uno de nosotros y también sobre nuestros escuchas. Señor, venimos a ti con un corazón sumamente agradecido por tu misericordia, por todas tus bendiciones, por tu cuidado, por las oportunidades, Señor, que tú das en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo buscando tu rostro,
y dando todo lo que tú nos das para tu eterna causa, para que muchas personas más puedan llegar a conocerte a ti como único y todo suficiente Salvador. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que tú bendigas especialmente el trabajo de los jóvenes, que tú le guíes, que bendigas en estos momentos también el trabajo en cada uno de nuestros anexos. Especialmente suplicamos, Señor, por nuestra hermana Lidia, ponemos su vida en tus manos para que tú le bendigas y lo sigues usando para que muchas personas allí a través de ella puedan llegar a conocerte a ti como único y todo suficiente Salvador. Suplicamos también, Señor, por tu iglesia sobre la faz de la tierra. Sabemos que vivimos en momentos difíciles, pero gracias por estas oportunidades, porque a pesar de la distancia podemos realmente predicar tu palabra. Y oh Señor, suplicamos por nuestros gobernantes para que tú le des sabiduría. Y a nosotros también, Señor, ayúdanos a vivir sabiamente en estos momentos precisos. Gracias por todo. Nos encomendamos en tus manos y en tu nombre, Señor, comenzamos esta nueva semana. Queremos que tú nos guíes, nos protejas, nos guardes y nos ampares. Porque lo pedimos y lo agradecemos estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.